Entre las pertenencias viejas de mi abuela encontré un curioso libro. El título en el lomo decía El libro de la vida, segundo tomo. El libro estaba forrado en cuero rojo, con un perturbador ojo en la portada. Estaba escrito a mano y parecía bastante viejo. Al sacudir sus páginas, cayó de él un denso polvo amarillento. Tosí y comencé a sentir picazón en todo el cuerpo, pero no le tomé importancia. No leí todo el libro, pero por lo poco que revisé, era acerca de una loca teoría acerca del origen de la vida. El libro describía detalladamente una especie de espora o parásito que era el causante de crear y moldear la vida en el universo. No tenía tiempo de leer teorías conspiratorias, así que lo cerré y lo tiré con el resto de cosas excéntricas que guardaba la abuela. Bien dice ese dicho, que nunca terminas de conocer a alguien o algo por el estilo. Yo creo que uno no conoce bien los secretos de otra persona hasta que ésta se muere. Todo aquel día sentí comezón en el cuerpo y la tos se fue agravando. Visité al doctor al día siguiente. Mis padres estaban asustados. El doctor sintió lo mismo al verme. Mi piel tenía manchas rojas por todo el cuerpo. Tenía fiebre, vómito y extrañas visiones. Sentía un dolor atroz. Mi mamá y mi papá estuvieron a mi lado toda la noche. Lloraban, pensaban que me iban a perder, pero ellos no sabían. La peor de las visiones fue el momento en el que pensé que había muerto. El rostro de mis padres se distorsionó en atroces muecas mientras la luz se iba apagando. Me sumergí en la oscuridad. Sentí que me ahogaba. El dolor era tan grande como mi desesperación. Había muerto. No paraba de pensar en eso. Un murmullo a la lejanía comenzó a acercarse. ¿O quizá era yo la que se acercaba a aquel murmullo? Había un palpitar incómodo, ominoso, y la luz llegó a mí abruptamente. Sentí que me sacaban los ojos a la fuerza. Algo comenzó a chorrear por mis mejillas. Intenté gritar mientras le daba forma a la luz cegadora que tenía delante. Un enorme ojo palpitante. Parecía estático, pero se comunicaba conmigo a través de imágenes que me ponía en la cabeza. La culpa era del libro. Estaba seguro, porque aquel siniestro ojo me mostraba uno de aquellos parásitos. Podía ver cómo se habían metido dentro de mí al inhalarlos. Podía ver cómo había comenzado a alterar mis células y podía ver cómo había contagiado a todas las personas con las que había tenido contacto este último día. Luego me mostró una visión. Los parásitos eran mutadores. Entraban a un organismo viviente y comenzaban a alterar su composición desde la base. Modificaban el ADN y podían transformar a un pequeño cachorro en una aberración salida de la mismísima mente de John Carpenter. Después de sacar aquellas retorcidas imágenes de mi cabeza, el ojo se cerró sobre mí, engulléndome. Grité desesperada y seguí gritando aún cuando desperté de aquella visión. Estaba desnuda sobre una superficie fría. Me tomó un rato darme cuenta de que estaba en una sala de autopsias. En el suelo había asquerosos charcos anaranjados, con amásijos de carne, dientes e incluso ojos. Había más cuerpos apilados, cuerpos con extremidades de más. Mientras me abría paso fuera del hospital, sentí que me arrancaban el estómago. Había más cuerpos que habían mutado de formas asquerosas, pero ninguno de ellos parecía tener vida. Se me hizo un nudo en la garganta al recordar que lo último que había visto antes de desvanecerme habían sido los rostros de mis papás. Busqué por todo el hospital, pero no los encontré. Salía pensando que quizás estarían en la casa. Quizás les habían dicho que yo había fallecido. Después de todo, había despertado en la mesa de autopsias. Pero justo al salir del hospital, me encontré con una desgarradora escena. Mis padres estaban ahí. Quise llorar. Parecían vivos. Eran los primeros que veía de pie, pero yo no lo llamaría aquello vida. Sus cuerpos estaban fusionados y se movían como una especie de araña con 4 patas. Sus cuerpos estaban desnudos y cubiertos por bulbos de pus. Sus bocas eran una sola y sus dientes eran hileras de colmillos. Entonces repararon en mí. Me paralicé.
Quería correr, pero aquella cosa que antes habían sido mis papás se dirigía hacia mí. La cosa saltó y me arrancó un brazo. No lo podía creer, pero estaba sucediendo. Rodé por entre las patas de aquel ser. Me arrastré hasta una roca. La tomé y la estrellé con toda mi fuerza con el cráneo amorfo del monstruo. Sus sesos volaron en mil pedazos. Lloraba. Aún estaba conmocionada cuando miré que del brazo que me había arrancado comenzaba a crecer nuevamente el hueso y las fibras musculares. No entendía qué estaba pasando. Escuché murmullos detrás de mí. Una de las horribles personas mutadas salía por la puerta del hospital y otras cuantas más se aproximaban de todas direcciones. No podía seguir llorando. Salí corriendo de allí, en busca de algún lugar para esconderme, rezando que en algún lugar todavía quedara alguien como yo.